Bienvenidos a la hermosa ciudad de Querétaro, México. Situada en el corazón del país, Querétaro es una alegría histórica y cultural que cautiva a todos los que la visitan. Con sus calles empedradas, impresionante arquitectura colonial y vibrante vida contemporánea, esta ciudad te transportará a través de los siglos mientras te sorprende con su encanto moderno. Querétaro es reconocida como una de las ciudades más antiguas y mejores conservadas de México. Su casco histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es fácil entender por qué. Al caminar por sus calles encontrarás magníficas iglesias, plazas llenas de historia y edificios coloniales que te harán sentir como si hubieras retrocedido en el tiempo. El día de hoy nos encontramos en Santiago de Querétaro, un lugar muy bonito el cual vamos a conocer el día de hoy, así que acompáñame. Bueno, viajeros, cosas que debes de saber antes de venir a Querétaro. Un dato interesante, el nombre de Querétaro proviene del vocablo purépecha retaro, el cual significa cañada o también hace alusión al juego de pelota. Este lugar fue llamado así porque su cañada figuraba un lugar en donde se jugaba el juego de pelota. Querétaro fue nombrada 2 veces la capital de México, esto por su gran importancia. En el año de 1847 fue nombrado durante la invasión estadounidense, y en el año de 1917 cuando terminó la Revolución Mexicana. Santiago de Querétaro fue fundada en 1531 por Fernando de Tapia, chichimeca convertido al catolicismo por el encomendero Hernán Pérez de Bocanegra. La tradición relata que los españoles derrotaron a los chichimecas una vez que estos se rindieron, cuando lograron ver en el cielo una gran cruz y la imagen de Santiago Apóstol. De ahí viene el nombre de la ciudad, Santiago de Querétaro por Santiago Apóstol. Querétaro fue base para la fundación posterior de ciudades en el Bajío. En esta ciudad se da la conspiración, hecho histórico que desencadenó la Guerra de Independencia en 1810. Y bueno, viajeros, para empezar nuestro recorrido por la ciudad de Querétaro empezamos en el Jardín Cenea, el cual prácticamente es uno de los parques más bonitos, coloridos y favoritos de los queretanos. Este jardín forma parte del patrimonio histórico como bien inmueble de la ciudad. Vean nada más qué bonito se ve. Es un lugar en donde las familias vienen a sentarse, a disfrutar de una tarde agradable. Algo bastante interesante de este Jardín Cenea es que tiene una leyenda. La leyenda dice que está construido sobre un panteón de monjes franciscanos. Es decir, en estos momentos, según la leyenda, estamos caminando por un panteón. ¡Wow! De igual manera, este parque fue utilizado por los antiguos habitantes como una plaza, como un tianguis, como un mercado. Pues su ubicación lo hacía punto de encuentro para las personas que transitaban por el camino real de tierra adentro. En el centro del Jardín Cenea se encuentra una bonita fuente que está adornando este lugar, la cual es la fuente de la diosa Hebe. Se colocó aquí en el año de 1880. Vean nada más, qué belleza de fuente de verdad. Ya más tarde se coloca este bonito kiosco que podemos ver aquí. Estamos viendo lo que es el templo de San Francisco de Asís, el cual es el punto más importante si hablamos en el sentido religioso, ya que fue el primer templo que se hizo aquí en Querétaro. Este templo funcionó como la catedral de Querétaro del año de 1865 al año de 1922. Vamos a encontrar una mezcla de estilos. Por ejemplo, lo que vemos en la portada es un barroco sencillo, contrastando con un neoclásico en los altares laterales del interior de este templo. Encontramos que hay una luz justamente en estos momentos. Aquí podemos ver lo que les estaba comentando, el estilo neoclásico de los altares laterales, los cuales son muy bonitos. Viajeros, algo que me está llamando mucho la atención es que vean nada más el semáforo, cómo funciona. Podemos ver que está dándonos el paso, pero que el color verde está con una muñeca lelé típica aquí de Querétaro. Vean nada más. Bueno, viajeros, en estos momentos nos encontramos en el templo de Santa Rosa de Viterbo. Es la máxima expresión del barroco queretano del siglo XVIII, además de que es uno de los más representativos de este estado. Este es hermoso por su arquitectura y porque en su interior conserva unos hermosos retablos. Sin lugar a dudas, sus paredes encierran más de 200 años de historia y de obras de arte inigualables. Este templo es únicamente de una nave y podemos ver que su fachada
torre tienen influencias árabes, por lo cual pudiera parecer manierista. Pues justamente aquí en este templo de Santa Rosa de Viterbo se encuentran las letras turísticas que dicen Querétaro. Aquí para la foto queda increíble. Impresiones de Querétaro, amigos. Vas llegando al centro histórico y vas a encontrarte una ciudad 100% colonial. Sus calles empedradas, fachadas muy bonitas, arquitectura colonial. Caminar por estos lugares es increíble. En estos momentos estamos llegando a uno de los pulmones de la ciudad de Querétaro. El lugar se llama Alameda Hidalgo. Este es un parque ornamental en el cual hay muchísimos árboles, muchísima vegetación, muchísimas áreas verdes. Estamos justamente en donde es el acceso, vean nada más, al lado de la avenida principal. Caminando en el interior de esta Alameda Hidalgo, el cual es un lugar ideal para venir a dar un paseo bajo la sombra de estos frondosos árboles. En estos momentos estamos llegando a lo que es una bonita estatua, un homenaje al caudillo de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla. De ese lado también tenemos un bonito kiosco. Amigos, este parque fue inaugurado en el año de 1804 y en el año de 1897 fue cuando se le dio el nombre de Alameda Miguel Hidalgo. En el siglo XX fue cuando fue cercado por rejas metálicas y también por columnas de madera. Alameda Hidalgo de igual manera fue inspiración del oaxaqueño José López Alavés para escribir la canción mixteca. Letra te hace sentir extrañar la tierra donde has nacido. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mis pensamientos. Al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Salimos de Alameda Hidalgo, sin lugar a dudas un lugar bastante bonito, muy refrescante, diría yo. Ubicada en lo que fuese el punto más alto de la ciudad se encuentra la Fuente del Marqués, mejor conocida por los queretanos como el Tanque. Este fue un importante proveedor de agua en Querétaro durante el siglo XX. Este es el caminar de los queretanos que van transitando esta avenida. Sí, es una construcción bastante bonita que llama mucho la atención, en color amarillo y con cantera de igual manera. Y orgullo de la ciudad de Querétaro, ubicado sobre el Boulevard Bernardo Quintana, se encuentra este imponente acueducto, el cual fue considerado una de las obras más importantes del siglo XVIII, que se construyó para buscar canalizar el agua hacia la ciudad de Querétaro. Estos arcos son la herencia del pasado, el símbolo del presente y el patrimonio para el orgullo de las próximas generaciones de la ciudad de Querétaro. Vean nada más qué imponentes arcos, de verdad. Esta maravillosa y majestuosa construcción fue edificada gracias al benefactor queretano Juan Antonio de Urrutia y Arana, marqués de la villa del Villar del Águila, un nombre bastante complicado de memorizar, me tardé un poco en aprendérmelo, cual mandó a construir estos arcos, este acueducto, del año de 1726 al año de 1738, esto a petición de las monjas capuchinas. Este lugar tiene una leyenda bastante interesante. Cuentan aquellos que vivieron en esas épocas que Juan Antonio quedó profundamente enamorado de Sor Marcela desde la primera vez que la vio en el convento de las Madres, que le reclamaban agua potable. Sor Marcela tampoco fue indiferente a los encantos del noble, por lo que el amor que surgió entre ellos dos fue inmediato e intenso. Aunque la relación fue muy complicada, ella era una mujer entregada a sus votos religiosos, una monja, quien además era sobrina de la esposa de Juan Antonio Urrutia, por lo que no pudieron consumar su amor, quedando en una promesa de respeto y pureza que aún se mantiene. Marcela, considerada como una de las más bellas de su época en la región, le entregó su amor sin más que el entendimiento, el continuar con sus votos fieles al noble cubiertos por el manto religioso, a cambio de que él construyera el acueducto para que su congregación tuviera el agua que necesitaban. Esta construcción es una de las más grandes de México en su tipo, con una longitud de 1280 metros, su altura máxima es de 23 metros y cuenta con 74 arcos. Algo interesante, amigos, es que ya en la parte final del acueducto
es donde se encuentran los arcos de menor tamaño. ¿Por qué? Porque la ciudad va hacia arriba, por así decirlo. Vean nada más la inclinación, no sé si se logra apreciar. Entonces va subiendo y va subiendo. Y aquí es donde terminan los arcos. Aquí pues terminaba este acueducto y este va con dirección hacia el ex convento de la Cruz. En estos momentos venimos caminando y vamos con dirección al panteón de los queretanos ilustres, además también del mirador de los arcos, donde vamos a obtener una perspectiva muy bonita de los 74 arcos de la ciudad. Ahora hemos llegado al mirador de los arcos, en donde tenemos una panorámica increíble de toda la ciudad de Querétaro. Podemos ver también las peñas de ese lado, las construcciones que hay sobre ellas. Podemos ver los 74 arcos a su máximo esplendor. Cruzando aquí el mirador de los arcos vamos a encontrar varios puestos en donde venden sombreros, artesanías, recuerdos de igual manera. Vean nada más las tazas, de este lado las gorras. Justamente aquí es donde vamos a encontrar lo que es el panteón de los queretanos ilustres. Así que bueno, vamos a entrar. En el panteón de los queretanos ilustres. Este espacio fue construido por los religiosos franciscanos en el año de 1847. Aquí en este panteón podemos encontrar los restos de doña Josefa Ortiz de Domínguez. Aquí está un mausoleo que está justamente compartiéndolo con su esposo Miguel Domínguez. De este lado, amigos, podemos ver también el mausoleo, los restos de Miguel Domínguez, el corregidor de esta ciudad, los cuales sus restos se trasladaron un 15 de septiembre del año de 1922. El panteón fue inaugurado un 12 de octubre del año de 1867 durante la presidencia de Benito Juárez. Este tiene un estilo griego. Entre tantas estatuas que se encuentran en este panteón de queretanos ilustres podemos ver de Juan Antonio de Urrutia y Arana, marqués de la villa del Villar del Águila. Este hombre, este marqués, quien se esforzó mucho para beneficiar a Querétaro. Ahora nos encontramos en el templo de la Santa Cruz. Este templo está ubicado en donde se fundó la ciudad de Querétaro. Este lo erigió el fray Antonio Linares en el siglo XVII. Fue el primer colegio para misioneros de toda América. De aquí salió el fray Junípero Serra. Este templo es de un estilo clasicista y en su interior vamos a poder ver una cruz de piedra, la cual es una réplica, la cual vieron los indígenas en el año de 1531 en el cielo cuando fueron derrotados por los españoles en el mismo sitio. Así que bueno, vamos a entrar a conocer el interior de este lugar. En estos momentos estamos caminando en el interior de este templo de la Santa Cruz. Aquí vamos a encontrar lo que es una réplica de la cruz de piedra que se dice que vieron en esta batalla cuando se fundó la ciudad de Querétaro. Que viene siendo este que está aquí enfrente. Wow. En estos momentos vamos a visitar lo que es el interior del convento de la Santa Cruz. Aquí vamos a dar una pequeña cooperación para seguir manteniendo pues todo el convento, una cooperación de 20 pesos. La visita para que puedas estar aquí es de martes a viernes de 9 de la mañana a 2:30 y después de 3:30 a 6. Y ya los días sábado y domingo es de 9 a 6 horas. Los días lunes está cerrado para que lo tomen en cuenta. Ahorita son las 2 de la tarde, así que bueno, vamos a entrar a conocer el convento. Conociendo al padre, el de la estatua. Él fue Fray Antonio Martín de Jesús, un misionero franciscano que nació en Valencia, España. Una de sus características es que caminaba largas distancias en poco tiempo. Recorría en promedio 40 kilómetros por día. Lo hacía descalzo y solo con la ayuda de su bastón. A este padre se le atribuyen los árboles que dan las espinas en forma de cruz. Están observando, corresponde a Fray Antonio de Jesús María Linas, igual otro misionero franciscano.
Él junto con 23 frailes más fundaron este colegio. Fue el primero para la propagación de la fe en América Latina. Hasta la fecha sigue siendo un convento activo. Está habitado por 30 religiosos franciscanos. De este lado, amigos, podemos ver una pintura de más de 250 años, se cree. No hay nada más, es una pintura 100% auténtica, no ha sido restaurada así como la hicieron, la pintaron. Así sigue intacta esta pintura, la pintaron algún fraile, alguna persona religiosa, y vean nada más, qué hermosa. Amigos, de este lado podemos ver relojes de sol. Estos eran uno dependiendo de la estación del año. Son 4, de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que es aproximadamente cuando da la luz del sol. De un lado está uno de los arcos, aquí terminaba el acueducto, hasta aquí llegaba el agua. Viajeros, justamente enfrente del templo y convento de la Santa Cruz podemos ver lo que es el parque de los fundadores. De este lado se encuentra una caja de agua, la cual se le considera como la más antigua de Querétaro, ya que empezó a funcionar en el año de 1935, y esta caja de agua, esta fuente, era en honor a la Virgen del Pilar. Por aquí se distribuía el agua a otras cajas de la ciudad, esto por una red subterránea. Esta caja de agua, al estar anexa al convento de la Santa Cruz, la primera que recibía el agua limpia proveniente del acueducto de la Cañada. Vean nada más, igual un lugar pues bastante importante para esta parte del agua y la distribución en toda la ciudad de Querétaro. Haciendo hambre, así que llegó el momento de buscar un lugar en donde comer. Gorditas de migajas son muy tradicionales y populares en Querétaro, es por eso que nosotros nos pedimos una. Las gorditas que están hechas de maíz, llevan chicharrón algunas, el queso que se va a hacer migajas. Me pedí una gordita de migaja, en este caso de queso fundido, al cual también le pusieron un guiso. Yo pedí en pollo en chile cascabel, así que vamos a disfrutarla. Esta tiene un precio de 30 pesos. Ahora yo me pedí una de solamente de queso, que tiene lechuga. Vean nada más las migajas de queso, es por eso que se le conoce así. A probarlo. En estos momentos estamos caminando y hemos llegado a la Plaza de la Constitución. Sin lugar a dudas, un lugar también bastante bonito, en donde hay varias bancas, puedes sentarte, disfrutar de una tarde agradable. De igual manera, a los laterales pues están varios lugares en donde venden comida, en donde puedes comprar bebidas. Cosas que puedes hacer en Querétaro es caminar entre todas las calles. Vas a disfrutar de la ciudad, la cual es una ciudad colonial muy bonita. En estos momentos venimos caminando por las calles del centro histórico. Todo este centro histórico conserva aún casonas que wow, lucen increíbles. En estos momentos venimos caminando por el Andador 5 de Mayo, en donde hay diferentes locales en donde puedes disfrutar de alimentos, comprar artesanías. De igual manera vas a encontrar muchas muñecas Lelé. En todo el centro histórico de Querétaro vas a encontrar pues artesanas que te van a vender esta muñeca. En estos momentos nos encontramos en el Palacio de la Corregidora, lo que fue construido como la residencia y oficinas de los corregidores de Querétaro a finales del siglo XVIII. Este lugar se convirtió en la cuna de las conspiraciones del movimiento independentista de México. En uno de los salones se llevaron a cabo las reuniones literarias que gestaron la independencia de México. Miguel Domínguez, designado corregidor de Querétaro, vino a esta ciudad trayendo consigo a su mujer Josefa Ortiz de Domínguez. Ella oficialmente no tenía cargo alguno, pero por ser la esposa del corregidor, por extensión comenzó a llamársele la corregidora.
En 1810, don Miguel y doña Josefa participaron activamente en las reuniones de un grupo de simpatizantes de la independencia de México, disfrazadas de reuniones literarias. Alguien delató al grupo y el virrey ordenó al corregidor detener a los implicados, sin saber que éste era integrante. La tarde del 15 de septiembre de 1810, don Miguel, para no ser descubierto, tuvo que aprender a varios de sus amigos y encerró a su propia esposa en su casa para que no la capturaran. Josefa Ortiz quiso avisar que habían sido descubiertos al capitán Ignacio Allende y al padre Miguel Hidalgo, en San Miguel el primero y el Dolores el segundo. Es así que desde su habitación en la parte alta de este edificio, llamó dando taconazos en el suelo al alcalde de cárceles, don Ignacio Pérez. Al mismo tiempo que ella bajaba hacia la puerta del palacio, él llegaba a la puerta de la calle. Por el ojo de la chapa, la corregidora dio a Ignacio Pérez el mensaje, y este inmediatamente salió cabalgando a San Miguel el Grande en busca de Allende. Y lo demás es historia. Aquí podemos ver una fuente en la cual en su centro está una estatua de Juan Antonio Urrutia y Arana, marqués de la villa del Villar del Águila, y que sin lugar a dudas fue muy importante en Querétaro, ya que esta persona fue que mandó construir todo el acueducto. En la Plaza de Armas podemos encontrar la Casa de Cala, un magnífico ejemplar del barroco en México. Esta casona fue construida en el siglo XVIII y aquí vivió el regidor de la ciudad, don Tomás López de Cala. Vean nada más qué bella casona, qué bella construcción hecha de cantera. Aquí lo que resaltan son sus bellos arcos en la parte de abajo y sus balcones en la parte de arriba. Los viajeros sí que festejan muy divertido aquí las bodas en Querétaro, con las callejoneadas. Aquí podemos ver a los niñitos, en este caso a la muñeca de el mariachi, y pues bailan. Así que pues muy bonito lo que se vive en Querétaro, en las calles. Viajeros, aquí lo que estamos viendo es que en varias partes de la ciudad se encuentran unos pianos. Tú puedes aquí estar, si sabes tocar piano, pues deleitar a todos los que están alrededor. Justamente enfrente de la Plaza de Armas se encuentra localizada la que es la placa de la distinción de que el centro histórico de la ciudad de Santiago Querétaro es un patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Viajeros, ahora nos encontramos en una plaza en donde está el monumento a la corregidora de Querétaro, el cual fue construido en el año de 1910, y esto con motivo de la conmemoración de la independencia de México, por los 100 años que ya tenía esta. Nada más que bonito monumento a la corregidora. Este lado de igual manera es donde salen los tranvías turísticos. Ahora estamos viendo otra de las muchas fuentes que hay en la ciudad, la cual es la fuente de Neptuno, la cual yo diría que es la más llamativa, la más bonita. Esta fue construida en el año de 1797, pero fue trasladada a este lugar hasta el año de 1909. Qué bonita fuente, el dios Neptuno, y pues se ve muy bonita para la foto de igual manera, Querétaro es un lugar que cuenta con muchísima historia. En estos momentos estamos en el Teatro de la República, el lugar en donde se promulgó la Constitución que actualmente rige al país, un 5 de febrero del año de 1917. En estos momentos estamos llegando a lo que es el Jardín Guerrero, un bonito espacio dedicado para los artistas. En sus inicios este predio formaba parte de lo que es el convento de Santa Clara. En estos momentos venimos caminando y escuchen, hay un evento artístico, están unos jóvenes aquí cantando. Vean nada más, de este lado está la estatua del general Vicente Guerrero. En estos momentos hemos llegado
llegado a lo que es la Catedral de Querétaro, la cual inició su construcción en el año de 1786 y terminó en el año de 1805. La catedral fue bendecida por el cura don Miguel Hidalgo y Costilla, cuando en ese entonces era el párroco de Dolores Hidalgo, Guanajuato. La fachada de este lugar, que tiene un estilo arquitectónico barroco, pero que también tiene toques neoclásicos. Una catedral la cual está construida con tesontle rojo, con cantera rosa de igual manera. A esta catedral se le dio este nombramiento en el año de 1922 por el Papa Benedicto XV. Nos encontramos en el Museo Regional, el cual está al lado de la iglesia de San Francisco de Asís. El precio de acceso es de 60 pesos y está abierto de martes a domingo, en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Lo que se puede encontrar dentro del museo es una exhibición permanente de la riqueza histórica y artística del estado de Querétaro. Hay 6 salas distintas que muestran periodos que van desde la prehistoria hasta la época virreinal mexicana. Entre los elementos que componen las exposiciones están antiguas cerámicas, esculturas, pinturas, herramientas de trabajo y miles de fotografías e ilustraciones que buscan dar a conocer los hechos históricos que hicieron de Querétaro el estado que es hoy en día. Una de las salas más interesantes es la que muestra el papel de Querétaro durante la conquista española. Ahora nos encontramos en Casa de la Zacatecana, que actualmente es un museo y un espacio cultural, el cual está abierto de lunes a domingo en un horario de 10 a 6 de la tarde y con un costo de acceso de 80 pesos. Vamos a descubrir su interior, ya que tiene bastantes salas, tiene 11 en total, muy interesantes. Ya nos encontramos en el interior de la Casa de la Zacatecana. En total vamos a encontrar 11 salas diferentes y vamos a ver en cada una de ellas diferentes objetos. En estos momentos estamos viendo la sala principal, una sala de estilo Luis XVI. Estos muebles que vemos aquí eran comunes en nuestro país en el siglo XIX en México, durante la época porfiriana. El Museo Casa de la Zacatecana difunde el arte en general y promueve el conocimiento del pasado de la cultura universal, especialmente en lo que respecta a las obras de arte aplicado. Abrió sus puertas al público en julio del 2001, en un inmueble de notable importancia en la historia de la ciudad, el cual data del siglo XVII y que al paso de los años funcionó como casa habitación, escuela secundaria y casa de cultura. En sus 11 salas permanentes se exhibe alrededor de 700 piezas, la mayoría del siglo XVII, entre las que destacan cristos tallados en caña de maíz, madera, marfil y pasta, así como una pintura de Miguel Cabrera y una colección de relojes con sonería y en funcionamiento. Organiza actividades artísticas y cursos de historia del arte para niños, jóvenes y adultos. Llegado al Cerro de las Campanas. Sin lugar a dudas, este es el símbolo de la liberación del yugo que quisieron imponernos otros países. En el año de 1867, el emperador Maximiliano de Habsburgo se rindió en esta ciudad, entregando su espada al general Mariano Escobedo, para después ser fusilado en el Cerro de las Campanas, justamente el lugar en el que me encuentro en estos momentos. Aquí en el Cerro de las Campanas vamos a encontrar un museo, el Museo del Cerro de las Campanas. Este tiene un precio de 21 pesos, así que vamos a entrar. El nombre del Cerro de las Campanas se deben a unas piedras que al golpearse van a sonar igual que una campana. Vean nada más, aquí está esta piedra y vamos a golpear y vean nada más el sonido. Oh, wow. Muy interesante el por qué así se llama el Cerro de las Campanas, por el sonido de esta piedra que está de este lado. Y ya aquí bajando las escaleras te van a ofrecer los recuerditos. De este lado también los juguetes, varios recuerdos para que te lleves en tu visita aquí al Cerro de las Campanas. Otra modalidad para conocer Querétaro es subirte al tranvía turístico. Tiene un precio de 120 pesos y ya vamos a conocer varios lugares aquí en el tranvía en la parte de arriba.
Ha terminado este recorrido por este tranvía, duró exactamente 1 hora el recorrido. Visitamos algunos puntos de interés aquí de la ciudad. Es una buena opción si no tienes mucho tiempo, además de que si no quieres caminar y si quieres conocer muchos lugares. Bueno, viajeros, ya cayó la noche aquí en Querétaro y para disfrutar de una noche agradable nos venimos a un lugar también bastante tradicional, el cual es la cervecería Hércules. Para esto no vine solo, el día de hoy me encuentro con mis amigos también que tienen un canal, Mexitravia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, amigos? Somos Mexitravia. Bienvenido, Edwin, aquí a tierras queretanas. Estás en tu casa y en nuestra casa también, por adopción. Platícale, Lili, por favor, un poquito de la cervecería Hércules. Pues acá nuestro amigo les va a dejar un videazo, todo lo más bonito de Querétaro. Y pues nos quedamos aquí en la cervecería Hércules, un lugar que no se pueden perder cuando visiten Querétaro, porque aparte de histórico es súper rico. Aquí venden y preparan y envasan pues la cerveza del Bajío, una de las más ricas que encuentran hasta nosotros. Y este lugar pues anteriormente era una fábrica donde pues elaboraban hilas. Después pasa a ser un lugar abandonado y actualmente es una cervecería. De hecho, las instalaciones todavía son bodegas, encuentran los tanques de agua, entonces todavía es intacto, pero de verdad es un lugar muy bonito. No hay reservaciones, hay que venir con tiempo. Hay que formarse como nosotros. Pero no se lo pierdan. Lo que están viendo aquí, amigos, es un sampler de bebidas y va de menor a mayor. Eso es qué tan fuerte está. Pues bueno, amigos, ya estamos aquí en la cervecería Hércules. Vamos a disfrutar de 5 estilos diferentes de cerveza. Este sampler tiene un precio de 170 pesos, así que bueno, vamos a empezar de menor a mayor. Vamos a estar disfrutando de esta bonita noche aquí con nuestros amigos. Así que, salud, amigos. ¡Salud! Delicioso, amigos. Hola, familia Mexitravia Somos Liliana y Ulises. y hacemos videos por México. Y si quieren seguir las mejores recomendaciones para viajar por este hermoso país en familia, con abuelitos, con quien ustedes quieran, pues síganos y sigan a Edwin Rosales, porque de verdad que están en los mejores canales para conocer las mejores recomendaciones. Y quién sabe, en algún momento viajamos por todo México juntos. ¿O no, Juntos, Ulises? así es. Síganos, suscríbanse por favor. Síganos en Instagram como Mexitravia, en TikTok, en Facebook, en todos lados como Mexitravia. ¡Vámonos! Y bueno, amigos, hasta aquí la aventura del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dar like a este video. Nos vemos en una próxima aventura y adiós.